Hola amigos de internet, bienvenidos a un nuevo video del curso de lógica de programación, esta vez con el problema de tabla de multiplicar. El problema es el siguiente: Sofía, una profesora de matemáticas, quiere un programa que le genere una tabla de multiplicar desde el valor 0 hasta el 10. El número de la tabla a generar es indicado por el usuario y está restringido del valor 0 al 20. Entonces recordemos, en este curso no pasamos del enunciado a la codificación, sino que utilizamos los elementos del pensamiento computacional. Y el primero de ellos es la abstracción. Y tenemos dos preguntas. ¿Qué se solicita finalmente? O sea, ¿cuál es el problema? Generar una tabla de multiplicar. ¿Qué información es relevante para ese problema? El número de la tabla a generar, que es un valor entre 0 y 20. Muy importante esos detalles. Y recuerden que ya hicimos en un video anterior esa función que nos permite leer un número entero que está en un rango. Entonces mire que vamos a reutilizar eso. Bueno, entonces el siguiente paso del pensamiento computacional se llama la descomposición, es decir, cuáles son esas acciones que hay que hacer para resolver el problema. Entonces lo primero que hay que hacer es ingresar ese número de la tabla a generar, que es un valor entre 0 y 20. Luego vamos a generar ese mensaje que tiene toda la tabla de multiplicar que solicitaron, y vamos a mostrarle esa tabla al usuario. Pero recuerden que en muchas ocasiones necesitamos detallar un poco más algunos de estos pasos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y hay que entenderlo para generar esa tabla de multiplicar. Entonces, ojo, si el usuario nos pide que generemos la tabla del 5, pues vamos a obtener algo como eso: una tabla donde se va a multiplicar el 5 por el 0, por el 1, hasta el número 10, que fue lo que nos pidieron. Pero entendamos bien qué es esa tabla. La primera parte sería el número de la tabla que nos pidieron. Entonces, si nos piden el 5, pues todo iría 5 por. Y la segunda columna va a comenzar siempre en 0 y va a ir hasta el 10 de 1 en 1. Ya vimos en el video anterior que podríamos hacer un ciclo que vaya de 2 en 2, de 3 en 3, bueno, de cualquier valor, de cualquier incremento, pero en este caso va a ir de 1 en 1. Entonces tenemos la primera columna, es el número de la tabla. La segunda columna, bueno, viene una X, la segunda columna irían los valores de 0 hasta 10. Y ahí donde vemos que hay un ciclo. Mire que ese valor 0, 1, 2, 3 es lo que normalmente llamamos en la variable i. Es una variable que controla el ciclo y va a comenzar en el valor inicial 0, y va a ir hasta el valor 10. Y la tercera columna pues está al igual, y en la tercera columna irían los productos. ¿De qué? Por ejemplo, 5, que es el número de la tabla, por 4, pues el resultado sería 20. Y si hacemos eso, entonces ya tenemos nuestra tabla de multiplicar. Entonces, de nuevo, lo que le digo a mis estudiantes: concéntrese en entender qué hay que hacer. Luego miramos el cómo. Pero el qué es esto: hay que hacer una tabla que tiene en una primera columna el número de la tabla que le pidieron generar, una X, una siguiente columna donde va por cada iteración, se llama, por cada una de esas filas, un valor que comienza en 0 y va hasta el 10, que es el valor con el que yo multiplico el número de la tabla, un igual, y el resultado de ese producto. Listo, ya lo tenemos más claro, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a ver, ahora sí, ya tenemos claro el qué, para allá vamos. ¿Qué vamos a reutilizar? El reconocimiento de patrones. Vamos a reutilizar esa función que se llama ingresar entero en un rango, que ya la hicimos hace varios videos, hace unos 2 o 3 videitos, y la función mostrar mensaje. Bueno, vamos a codificar. Entonces ya saben que tenemos nuestro Visual Studio Code en la carpeta de lógica YouTube, y ahí vamos a presionar este icono, ese botoncito, para crear un nuevo archivo. Ya vamos en el número 23. Entonces vamos a colocar, uy, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde está el...? No lo que creo, debe ser que no lo creé acá, 23. Entonces 23 guión tabla multiplicar .python. Ya está. Bueno, como ustedes ya saben, siempre en la primera parte de nuestros programas vamos a colocar un mensaje que lo copiamos del programa anterior. Lo copiamos y vamos a decir ahí: programa que genera una tabla de multiplicar. Perfecto. Autor: el área de programación de la Universidad del Quindío, la fecha abril del 2023, la licencia GNU-GPL. Luego, si seguimos la estructura que hemos definido, iría a la parte donde le indicamos a Python cuáles son esas funciones que vamos a importar, que nosotros indicamos en el reconocimiento de patrones. En este caso vamos a decir que desde este módulo que llamamos apoyo,
vamos a importar algunas de estas cosas, ¿cierto? De estas funciones. En este caso me interesa esta, que sería mostrar mensaje, y me interesa el de rango que vimos hace un tiempo, que sería este, ingresar entero en un rango. Solo para recordar, esta función tiene el mensaje, que es el que se va a utilizar para invocar la función de ingresar entero normal, un valor mínimo, que en este caso iba a ser 0, un valor máximo, que es 20, y aquí lo que se hace es la validación. Le pedimos al usuario que ingrese un valor entero cualquiera y vemos si ese valor que ingresó el usuario es menor al valor de mínimo, o sea 0 para este caso, o si ese valor es mayor al 20 que vamos a dar acá, entonces le mostramos al usuario el valor no está entre 0 y 20. Pero sí está, es decir, lo contrario de esto, y lo veíamos con lo de la ley de Morgan, lo contrario de esto es que valor sea mayor o igual a valor mínimo y valor sea menor o igual a valor máximo, es decir, está dentro del rango. Si está dentro del rango, entonces no tenemos que repetir. ¿Listo? Bueno, vamos a arreglar esto acá un poquitico, pasémosle el formateo del documento para que quede mejor. Listo, ya quedó todo bien. Entonces esa es la función que vamos a usar, tanto la de ingresar un entero en un rango como la de mostrar mensaje, que está aquí abajo. Perfecto, ya podemos cerrar esto, podemos cerrar acá. Entonces le vamos a decir que de ese módulo de apoyo vamos a importar ingresar entero en un rango, por aquí está, y mostrar. Les recuerdo parar este video e ir a buscar el video donde hablamos de ese entero, por si no le queda muy claro cómo se desarrolló. ¿Listo? Bueno, ya está. Pero eso es lo importante, ir creando esos ladrillos de construcción para que nuestros nuevos proyectos sean más fáciles de programar sin estar pensando cada vez en las validaciones, en todo ese tipo de cosas. Bueno, luego de la documentación pues, de nuestro programa, de la importación de las funciones del reconocimiento de patrones, van las constantes. Y aquí hay varias constantes. Entonces una sería mínimo valor de la tabla. Entonces la profesora quiere que sea desde la tabla, el mínimo valor de la tabla a multiplicar va a ser el 0, el máximo valor de la tabla sería el 10. Entonces recuerden que en el ejemplo veíamos que iba de 0 hasta 10, el valor de la tabla por 0, por 1, por 2, hasta por 10. Listo. Luego tenemos otra constante que se llama mínimo o mínima tabla, que también quiere que el usuario ingrese un valor entre 0 y máxima tabla y 20. Entonces, de nuevo, podemos utilizar los valores que están ahí fijos en el código, pero vamos a perder legibilidad. Entonces, es mejor usar las constantes para la legibilidad del código. Hacemos nuestra función principal. De una vez la invocamos para que no nos va a olvidar. Y acá en la función principal es donde colocamos toda la descomposición. Y si recordamos la descomposición, decíamos, vamos a pedirle al usuario que nos dé el número de la tabla que queremos generar, igual, y aquí es donde usamos esa función ingresar entero en un rango. Y le vamos a pasar aquí como un comentario, ingrese la tabla a generar, dos puntos. Y le vamos a indicar aquí como un parámetro, ya explicamos en ese video anterior por qué era mejor usar las constantes aquí, no en la función, para no perder la generalidad de la función, el valor mínimo, en la mínima tabla y máxima tabla. Entonces eso va a ser, ahora opa, aquí quedó mal, máxima tabla. Entonces ahora sí. ¿Qué hace esta función? Ingresar entero en un rango me garantiza que en esta variable va a quedar un valor entero que está entre este valor que es 0 y este valor que es 20. Entonces mire que si yo pongo 0 y 20, pues eso después de un rato yo no me acuerdo por qué 20. Pero si veo que es la mínima tabla 0 y la máxima tabla es 20, pues me da mayor legibilidad. Ya está. Entonces yo ya sé perfectamente que en esta variable hay un valor entre 0 y 20. ¿Qué hacemos luego? Vamos a generar esa tabla. Entonces podemos decirle tabla si quiere, o mensaje tabla, como quiera. Es igual a generar tabla, mensaje tabla, bueno, mensaje tabla de multiplicar. Podría llamarse generar tabla de multiplicar simplemente, pero para indicar que lo que vamos a devolver es un texto. Bueno, listo. ¿Qué vamos a necesitar para esa tabla? Vamos a pasarle el número de la tabla
y de una vez le vamos a pasar aquí mínimo valor de la tabla, y máximo valor de la tabla. Entonces, de nuevo, ¿por qué es importante pasar el valor de las constantes como un argumento de la función? Para que la función no pierda la generalidad. Si dejamos esas constantes dentro de la función que ya vamos a escribir, pues solo esa función me va a generar tablas de multiplicar del 0 al 10. Y ahorita vemos un ejemplo donde podemos sacar provecho de eso. Y simplemente vamos a mostrar el mensaje de ese mensaje de la tabla. Y ya está, acabamos. Eso que está ahí es el qué, la descomposición. ¿Qué nos falta? Lo único que nos falta es esta función, generar la tabla de multiplicar. Entonces vamos a copiarla hasta aquí nomás, porque las constantes no las vamos a colocar allá. Def y listo. Entonces aquí tenemos el nombre de la función, generar mensaje de tabla de multiplicar. Aquí tenemos tres argumentos, el número de la tabla, el mínimo valor de la tabla y el máximo valor de la tabla. Entonces aquí como parámetros vamos a dejar por conveniencia el mismo nombre. Aquí vamos a poner el mismo pero en minúscula. Mínimo valor, dejémoslo mínimo valor, pues máximo valor. 2 puntos. 0 paréntesis, 2 puntos. Entonces ahora sí, de nuevo, los nombres de los parámetros son independientes de los nombres de las variables o constantes que se usen para enviar información como argumentos. Entonces, el valor de este argumento se almacena en este parámetro. El valor de esta constante, que es en este caso 0, se almacena en este parámetro. El valor de esta otra constante, que es 10, se almacena en este parámetro. Lo ideal es que los nombres tengan correspondencia, ¿no? Ahora sí, no me voy a poner que aquí se llama número de la tabla sabiendo que el número de la tabla es el primero. Bueno, ahí está el perrito un poco enojado, pero bueno, seguimos. ¿Qué sigue ahora? Vamos a ver cómo generar. Y ese cómo generar pues va a depender de lo que entendimos de qué es lo que hay que hacer allá en la presentación. Entonces vamos a colocar acá un mensaje que llama mensaje tabla es igual. Entonces solo para que se vea como bonito vamos a poner un texto allí que diga un salto de línea. Acuérdense que este es un salto de línea. Vamos a poner en mayúsculas tabla de multiplicar con un título de él, y aquí entre llavecitas vamos a poner llaves el valor que me pide, el número de la tabla, y vamos a poner otro saltico y otro saltico, simplemente para que se vea más bonito. Bueno, al menos eso espero. Aquí va a estar esa variable que por convención se llama i, que es la que me va a ayudar a controlar el ciclo, y la vamos a arrancar en un valor mínimo. Entonces en el primer valor, que es mínimo valor, listo, igual que hicimos en el ejemplo anterior. Vamos a usar el while y ahorita lo hacemos en el for, pero de nuevo no es porque toque hacer los dos, simplemente es para que vea que no hay problema si se pide hacer en while o for, usted decide, porque es la misma historia, ¿no? Vamos a decirle que mientras esa i sea menor o igual a ese valor máximo, 2 puntos, y aquí vamos para no hacer la fórmula directamente allá en la cadena, vamos a decir que el producto es igual a ¿quién? Al número de la tabla por, que es un asterisco, el valor de i. ¿Listo? Y ya lo vamos a explicar. Entonces ahora sí, el mensaje de la tabla le vamos a concatenar como una cadena. ¿Quién? El valor del número de la tabla que decíamos, número de la tabla, cierro llavecitas, el signo por, luego esa i que es la que se va a ir cambiando, luego el signo igual y luego iría aquí el producto. Entonces mire que eso fue lo que decíamos allá en la presentación de lo que hay que hacer. Y simplemente nos falta decir que esa i se incrementa de 1 en 1. ¿Qué nos faltaría? Pues retornar el mensaje de la tabla. Y ya está. Y acabamos. Este es nuestro programa. Así de simple. Mire, tenemos el main que es el que. Esta función ya está hecha y analizada de otro video donde nos garantiza que este valor entero está entre este valor. Y la función que genera la tabla es esta, que tiene un título acá donde dice el número de la tabla con unos saltos de línea. Aquí no sobra, esto es el visual que me completa eso así. Listo. Donde me sale un título, arranco en mi variable que controla el ciclo y en el valor mínimo que está acá. Voy a repetir esto mientras ese valor de i sea menor o igual al máximo y voy a calcular el producto, que es el número de la tabla por esa i. Entonces si la tabla es el 3, entonces arranca la i valiendo el mínimo que es 0, entonces 3 por 0 y se guarda acá. ¿Qué se va a guardar o qué se concatena en el mensaje de la tabla? El número de la tabla, el por, el valor de la i que es 0 y el producto que fue 0.
Pasamos al 1, entonces ahora vale 1 y así se va repitiendo cada vez. Vamos a verlo en funcionamiento. Entonces yo le digo acá guardar, ejecutar y digo número de la tabla, el 3. Entonces ahí la tengo. Esta es la tabla del 3 que comenzó en el número 0, aquí está el título, 0, 3 por 0, hasta 3 por 10. Pero mire que no está quedando como muy alineado, entonces hacemos lo que les expliqué en un video pasado. Acá le vamos a indicar a Python de que aquí me deje 2 espaciecitos, este también le vamos a poner 2 espaciecitos y al producto le vamos a poner 3 espacios. ¿Sí? El producto siempre es más grandecito. Lo vamos a volver a ejecutar, entonces vamos a decirle flecha arriba, enter, vamos a decirle otra vez 3 y observe que ya queda un poco más elegante, ¿no? La tabla con los espaciecitos. Bueno, muy bien. Ahora, solamente por practicar, ya vimos que funciona, vamos a reescribir esta función con el for, ¿listo? Pero no es que tengo que hacerlo de nuevo, solamente, vamos solo por practicar. Entonces lo voy a copiar y lo voy a llamar tabla 2. Tabla 2. Ahora la vamos a borrar, es simplemente para practicar. Entonces, si yo le digo haga esto con el for, pues ¿usted qué haría? Usted viene acá y escribe for. Y que es la misma variable. En el rango. ¿Qué va a poner aquí? El mínimo valor, coma, máximo valor, más 1, porque no va incluido, 2 puntos. Y borra esta línea, la del while, y borra el más 1. Ya está. O sea, esta solución es exactamente igual a esta. Hacen exactamente lo mismo. ¿Listo? Solo que pues evita unas líneas y si usted no conoce que este for incrementa, bueno, aquí se ocultan varias cositas que aquí están más explícitas, como el incremento aquí, bueno, como la comparación que se tiene que mantener, etcétera. Pero son totalmente equivalentes. Voy a poner aquí que genere la tabla con la función 2 para que veamos que hace exactamente lo mismo. Vean. Lo corremos, la tabla del 4 y ahí está. Funciona exactamente lo mismo. Bueno. Entonces voy a borrar este del for porque no me interesa, simplemente era para mostrarles, pues no hay que estresarse, simplemente lo mismo. Pero, ojo con esto, como yo ya sé cuál es el video que sigue, entonces esta función que genera una tabla de multiplicar, la vamos a reutilizar. Entonces de una vez la corto de aquí, cortar, me la llevo para nuestro módulo, apoyo, la pongo por aquí al final, no me moleste por acá al final, y la pegamos ahí, ya está. ¿Y qué hacemos? Pues simplemente aquí arriba le decimos que vamos a importar también, además de estas dos, la de generar tabla de multiplicar. Entonces mire ahora mi programa cómo va quedando. Listo, súper pequeñito, ¿cierto? Tenemos todo lo que vamos a importar del módulo, las constantes, la función donde es el qué y todo está allá. Esta está reutilizándose, generar que la acabamos de llevar y mostrar mensaje. Y si lo ejecutamos, tiene que seguir haciendo exactamente lo mismo. La tabla del 5 y ahí está la tabla del 5. Perfecto. Entonces mire que podemos hacer eso en cualquier momento. Cualquier función que veamos que está lo suficientemente general y que tenga posibilidad de ser reutilizada en otros proyectos, pues la podemos guardar en un módulo. Y recuerden que no solamente puede ser un módulo, usted puede tener varios módulos. Entonces voy a tener un módulo que se llama, no sé, funciones de matemáticas y meto cosas ahí, funciones de validación, funciones de no sé qué, en distintos módulos. ¿Perfecto? Bueno, entonces recuerden que si les está gustando este material, pues los invito a que se suscriban al canal de infraestructura-linux-programación y en este caso busquen la lista de reproducción relacionada con lógica de programación. Compartan el video, cuéntenle a sus amigos, etc. Muchas gracias y una feliz noche.